Tenemos hoy a José Antonio Ton, especialista en Tenemos aparato ya digestivo, que nos va a 50, ¿dónde hablar está? del Esto se te va a NAS, que es un quedar siempre, acrónimo, pero bueno, te lo pongo aquí. creo que hígado graso. Y ya está, ¿vale? Exactamente. Hígado graso, José Antonio. Exactamente. Hígado graso, que empieza a ser una patología con una, bueno, Lo que señales con una el alta prevalencia lo ven ellos. Perfecto. y que cada vez tiene más importancia. Y debido a ello, pues bueno, vamos a hablar de ella, ¿no? Así que, José Antonio, cuando quieras, nos lo cuentes. Bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Quise titular esta sesión Un nuevo horizonte porque desde el inicio del tratamiento del virus C, de las antivirales de acción directa, se abrieron nuevas líneas de investigación y se retomaron muchas viejas líneas de trabajo sobre la enfermedad por depósito graso y se ha analizado que tiene un impacto en la población muy importante y por eso es un nuevo horizonte que tenemos que afrontar y por eso quise titularla así. Esta sesión vamos a hablar un poquito de qué es la enfermedad por depósito graso, si es importante clínicamente, cómo de frecuente es en nuestro medio, cómo la vamos a diagnosticar, qué podemos hacer por nuestros pacientes y si existe algún tipo de tratamiento que le podamos ofertar. Y sobre todo intentar explicaros cómo vamos a intentar organizar el seguimiento de este tipo de pacientes. Pero lo primero de todo es intentar aclarar términos. Si bien las distintas sociedades científicas sobre el hígado no se ponen de acuerdo en qué terminología es mejor utilizar para hablar de la enfermedad hepática por depósito graso, esta es una vieja pelea que se tenía hasta mayo del año pasado, cuando las distintas sociedades se pusieron de acuerdo para renombrar la enfermedad y hablar de un nuevo acrónimo de sus siglas en inglés, que es el MAFLD. En inglés significa Metabolic Associated Fat and Liver Disease, en español significa que son las manifestaciones metabólicas asociadas a la enfermedad hepática. Anteriormente se consideraba la enfermedad hepática como un hecho aislado, el depósito de grasa como un hecho aislado y sin embargo lo que se ha demostrado es que no solo afecta al hígado, sino que tiene una repercusión cardiovascular importante, condicionando la mortalidad en este subgrupo de pacientes. También está asociado a la aparición de cánceres extrahepáticos, como el cáncer colorectal o el cáncer de mama, y por supuesto, pues, propiamente la enfermedad hepática. Epidemiológicamente se considera que los pacientes que padecen una enfermedad por depósito graso tienen 1/3 de posibilidad de morir por enfermedad cardiovascular, 1/3 van a morir por cánceres extracolónicos y 1/3 por las complicaciones asociadas al síndrome metabólico hepático. Esta nueva definición, al ser más inclusiva, hace que todo este espectro de enfermedades esté dentro del concepto nuevo. Así que nos vamos a olvidar de NASH y vamos a empezar a hablar de MAFLD. Bien es conocida la historia de esta enfermedad, se nos ha contado siempre que empieza con un cuadro de esteatosis, aparece la inflamación y es un cuadro que tiene un único camino, pero se ha demostrado que no es así, que hay un proceso de regresión de los pacientes que cumplen el tratamiento, que hacen una dieta, que pierden peso y puede volver a una situación de esteatosis hepática, incluso a la normalidad. Cuando no se ponen los medios suficientes, esta esteatopatitis puede evolucionar a la aparición de fibrosis y esa fibrosis también regresa en un porcentaje cada vez menor conforme va avanzando la enfermedad hepática, pero se ha demostrado que puede regresar. Lo mismo ocurre si la progresión de la fibrosis llega a establecerse una cirrosis hepática. Esa cirrosis, en un grado mucho menor que en el resto, también puede regresar. Y eso es lo que se consideraba como la vía clásica de la enfermedad por depósito graso. Es la progresión lenta. Aparece en el 80% de los pacientes, pero hay un subgrupo de ellos que no presentan esta progresión, que presentan una progresión mucho más rápida, incluso hablamos de un grado de fibrosis cada 2-3 años. Es una progresión mucho más rápida, que no se explicaba de la manera habitual. Como decía, la historia de esteatosis, NASH, cirrosis compensada, cirrosis descompensada, manifestaciones extrahepáticas, manifestaciones propias de la cirrosis descompensada que llevaban al fallecimiento o al trasplante, era la historia habitual de todas las causas de cirrosis. Sin embargo, en el NASH, la evolución puede ser muy tórpida, muy alargada. Pueden aparecer complicaciones propias de estados avanzados de la hepatopatía sin tener una hepatopatía evidente y pueden descompensarse pacientes sin evidencia de cirrosis hepática en sus pruebas complementarias. Y eso es muy importante a la hora de diagnosticar a los enfermos. Epidemiológicamente hablando, la enfermedad hepática
es muy prevalente en la población general. Se considera que 1 de cada 3 pacientes en Norteamérica tiene una enfermedad por depósito graso, 1 de cada 4 en Europa y 1 de cada 5 en Asia-Pacífico. Los estudios poblacionales han demostrado que la prevalencia de la enfermedad en la población general ronda el 25-30%, suponiendo un 20% de enfermedad de esteatopatitis, de daño hepático ya con resto de fibrosis, y incluso un 2% de cirrosis hepática en la población general. Si atendemos a las poblaciones específicas, como los diabéticos, los diabéticos tipo 2, la enfermedad por depósito graso afecta hasta el 70% de estos pacientes. Y si ya hablamos de los obesos mórbidos, estamos hablando de una población que se afecta casi el 90%, con una prevalencia de cirrosis que ronda el 10%. Si entendemos la población general, como ese círculo naranja, rosa que se ve poquito, el 25-35% de ellos van a tener una enfermedad por depósito graso. Del 3 al 6% van a tener una complicación fibrótica o inflamatoria del mismo. Y entre el 0,5 y el 1% van a presentar cirrosis hepática. Para dejarlo un poquito más claro, para contextualizarlo, si en España tenemos 46,5 millones de habitantes, 10 millones y medio van a tener una enfermedad por depósito graso, 1,39 millones van a tener una enfermedad asociada a la fibrosis o a la inflamación en el hígado y 300.000 personas van a tener una cirrosis asociada a esta enfermedad. Esto es un estudio prospectivo de los que se realizan prediciendo cómo va a evolucionar la enfermedad hepática en los distintos países. Es un estudio que se hizo con datos de hasta 2016 y presenta cómo evolucionará las distintas cohortes, cómo será el peso de la enfermedad hepática, nunca mejor dicho, en 2030. Si veis, los países de Estados Unidos tienen un impacto mucho mayor que los que tendrían, por ejemplo, Europa o Japón. Me gusta hablar de los estudios prospectivos, de los estudios de planificación, porque en la literatura científica no se ha equivocado mucho en estos casos. Esto es un trabajo clásico de Dyson del 2014 que hablaba de que en el 2020 la enfermedad por depósito graso sería la primera causa de hepatocarcinoma. Según los estudios que había recogido, la enfermedad por depósito graso había aumentado de forma exponencial como causa de hepatocarcinoma. Estos datos se han cumplido en 2020, siendo la primera causa de CHC, la enfermedad por depósito graso, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Y otro estudio clásico que también me gusta contar es el estudio de Charlton de 2004, que ya predijo que en 2020 la primera causa de trasplante hepático sería la enfermedad por depósito graso. Cuando hablamos de factores de riesgo para estos pacientes, la enfermedad por la obesidad, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico constituyen el mayor porcentaje de causas, de factores de riesgo asociados, pero también la enfermedad tiroidea, el síndrome de apnea y pornea del sueño, las enfermedades cardiovasculares, el propio cáncer, incluso la psoriasis o las enfermedades inmunomediadas. No hay que olvidarse de ellas porque la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondilitis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn se asocian indudablemente a una aparición, un aumento del riesgo de desarrollo de enfermedad por depósito graso. La fisiopatología de esta enfermedad es muy compleja. Necesitaría 6 sesiones para intentar esclarecer todo ello, pero me parece importante porque todas las dianas terapéuticas que se van a utilizar en los estudios que se han preparado para el tratamiento de esta enfermedad tienen mucha relación con esos ejes. Quedaros principalmente con que el medio en el que se envuelve y los factores genéticos van a desarrollar un eje hígado-páncreas que va a estar alterado y que va a producir que el síndrome metabólico sea más accesible a este tipo de pacientes. Y luego pues, ese mare magnum de información que hay ahí sobre los receptores. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Si esta charla la hubiera dado en 2020, o sea, hace muy poquito, estaríamos hablando de que lo primero que tendríamos que hacer sería confirmar la esteatosis, identificar los factores de riesgo, excluir otras causas, estadificar esa fibrosis y biopsiar a los pacientes que fuese necesario. Sin embargo, este procedimiento queda obsoleto con la nueva definición de Maffelli, de las manifestaciones metabólicas asociadas a la enfermedad por depósito graso, ya que ahora nuestro objetivo es demostrar que existe una alteración metabólica en el paciente, excluir otras causas de esteatosis hepática, estratificar el riesgo, estratificar la fibrosis y analizar los casos que nos parecen complementarios que no cumplen ninguno de los criterios anteriores.
¿Cómo vamos a demostrar la alteración metabólica? Pues según el consenso que se publicó en el Journal Hepatology el año pasado, se considera que cualquier paciente que tenga una prueba de imagen o un biomarcador sugestivo de esteatosis hepática, que sea obeso, que tenga sobrepeso o diabético, ya se considera enfermo de MAFLD. En los casos en los que el paciente presente normopeso, debería cumplir al menos 2 de los criterios existentes para el síndrome metabólico, al que se han unido un aumento del OMA por encima de 2,5 y una PCR ultrasensible mayor de 2. Hay que excluir otras causas. La principal causa de esteatosis en nuestro medio es el alcohol. En España, aparte de bien comidos, estamos bien bebidos. Y se considera que los pacientes que van a incluirse dentro de este rango de enfermos son los que tienen un consumo por debajo de 16 gramos en mujeres y por debajo de 24 gramos en hombres. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo? Hasta hace poco consideramos que había muchos sistemas que nos podían permitir analizar el grado de fibrosis que tenía el paciente de una manera fácil y rápida, atendiendo solo a datos biométricos o analíticos. Sin embargo, la Universidad de Sevilla, en asociación con la Asociación Española para el Estudio del Hígado, ha desarrollado EPAMET Score, que es un score que predice de forma fidedigna la evolución de los pacientes, permite tomar decisiones y es coste efectivo. Se compone de 9 variables, que son el sexo, la edad, si presenta diabetes, la glucosa, la bilirrubina, el OMA, el AST, la presencia de la albúmina y las plaquetas. Y con ello nos permite estratificar en bajo riesgo, alto riesgo o riesgo intermedio. Este dato se puede consultar en la página web que os he dejado ahí. Es un tratamiento coste efectivo, produce una seguridad diagnóstica en el hecho de que clasifica bien a los pacientes que analizamos, predice el desarrollo de complicaciones metabólicas, es automatizable y permite la toma de decisiones con estos pacientes. ¿Cómo vamos a estadificar la fibrosis en estos pacientes? Pues tenemos dos métodos, unos métodos indirectos y más económicos, que son los métodos ultrasonográficos, como el FibroScan, con su aplicación específica para la medida de la grasa, el CAP, o la elastografía, que es la disponible en nuestro centro, mediante la aplicación del uso de un software específico para la medición de la grasa denominado ATI. Cuando estos métodos no son suficientes para predecir la gravedad de la lesión o necesitamos más estudios complementarios, podemos recurrir a la resonancia magnética. Se conocen muchos tipos de resonancia magnética que son útiles para valorar la fibrosis hepática. Específicamente, y los estudios que se consideran gold estándar, hablan del PDFF, de la resonancia PDFF, de posicionamiento de densidad de positrones, como suficiente o como gold estándar para el diagnóstico de la fibrosis. Os pongo una imagen de un hígado sano, en el inicio de la enfermedad, en el inicio sin depósito graso, en la que la resonancia magnética no detecta, el hígado tiene poco rojo dentro del parénquima, que hace que no tenga una detección de grasa. Sin embargo, en la figura de abajo, un hígado heterogéneo con mucha infiltración de esteatosis presenta en la PDFF, en la resonancia específica para medición de grasa, un aumento de la densidad del color rojo, que significa que tiene depósitos grasos. Esto es muy importante porque la localización de la cirrosis también, la localización de la grasa también va a comprometer la situación del enfermo. ¿Qué hacemos con los pacientes que no tenemos claro qué hacer? Pues usamos un algoritmo. Cuando la fibrosis no es significativa en las pruebas ultrasonográficas, utilizamos los distintos scores que tenemos disponibles y decidimos si se va a hacer resonancia o no. En cuanto al tratamiento, no ha cambiado nada desde 1980. La pérdida de peso y la cirugía bariátrica constituyen a día de hoy el tratamiento específico para estos pacientes. Es un estudio clásico, ya se ha presentado muchísimas veces, se ha adaptado al estudio. Aquellos pacientes que tras una intervención pierden el 10% de su peso corporal, resuelven la enfermedad por depósito graso en un 90%, regresa la fibrosis en un 81% y se reduce la esteatosis en un 100%. Sin embargo, al final del estudio, solo el 10% de los pacientes mantienen el peso ideal para no volver a tener ese efecto. En cuanto a la cirugía bariátrica, consigue la resolución de la inflamación y de la esteatopatitis en un 80%. Sin embargo, con la mejora de la fibrosis, por los cambios de vascularización y de circuitos, es mucho más baja.
y solo consigue la mejoría en el 34% de los pacientes. Pero sí produce una mejora de la mortalidad tras la cirugía y reduce los eventos cardiovasculares. Sin embargo, no hay ningún tratamiento farmacológico aprobado todavía para el NAS. Hay muchísimos fármacos, se habla de la pioglitazona, de la vitamina E, distintos datos, pero todos los fármacos están todavía en desarrollo y hay poca actividad. Esta es una presentación muy reciente de los estudios que se están desarrollando de los fármacos más importantes del desarrollo de la enfermedad por depósito graso. Hablamos de los PARs, de los agonistas sobre todo del eje lipídico, de los agonistas del receptor farosenoide, de los antifibróticos como el cencribiroc, de los que hablaré ahora, y de las drogas metabólicas como el resmetirón o los inhibidores de la GLP-1. He querido hacer un resumen de aquellos pacientes, de aquellos tratamientos que, según el desarrollo que tienen actualmente en la literatura científica y cómo lo vamos a usar. ¿De acuerdo? El primero que os voy a hablar es del ácido beticólico, es un agonista del receptor farosenoide que ha demostrado, y está aprobado por la FDA ya, como tratamiento para la enfermedad por depósito graso, y reduce la fibrosis en un estadio en el 23% de los pacientes y reduce el NAS en el 27,5% de los pacientes. La nifibranor es un inhibidor agonista de los receptores PAR que va a producir una resolución, una mejoría del NAS en el 49% de los pacientes, una regresión de la fibrosis de hasta el 42% en esos pacientes y una resolución completa del NAS en el 44% de los pacientes. Además, se han dado cuenta que es un gran modulador metabólico y consigue disminuir la insulina, mejorar los niveles de hemoglobina glicada, disminuye los triglicéridos y sobre todo sube el HDL, el colesterol de alta densidad. Y por supuesto disminuye las transaminasas, que es lo que se quería conseguir. Su primo hermano, el afibranor, está todavía en desarrollo, son unos estudios de Resolvit y ya ha incluido como endpoint del estudio la mejoría del perfil cardiometabólico en este tipo de pacientes. Resmetirón es una droga de las consideradas metabólicas, consigue la disminución del peso del paciente consigue hasta el 50% de la pérdida de peso del paciente hasta en el 50% de los casos, consiguiendo hasta un 69% de la resolución del NAS y una mejoría de la fibrosis hasta en el 37% del paciente, una disminución de los grados de inflamación en este subgrupo de pacientes. Cencribiroc, en su estudio Aurora, se planteaba como uno de los grandes fármacos por los que había apostado la empresa. Sin embargo, sus estudios con la fase 2B completa no han demostrado superioridad frente al placebo en la resolución de la enfermedad ni en la mejoría de la fibrosis. Y como el fármaco ha costado muchísimo desarrollarlo, pues lo han asociado a otro y han hecho un estudio que se llama Tandem, que parece que en la fase inicial de los estudios se ha evolucionado bastante bien y siguen con él. Aramchol es otro de los fármacos disponibles, de los fármacos en estudio. Se presentaron todos en el Congreso Americano de Enfermedades Hepáticas el año pasado y consigue una mejoría de la resolución del NAS significativamente mayor a placebo, y específicamente lo que consigue una disminución de los procesos inflamatorios a nivel del hígado. Si hay un caballo ganador en estos estudios es la semaglutida, es un inhibidor de la GLP-1 que consigue la disminución de peso de los pacientes, mejora el perfil cardiovascular, mejora la fibrosis, mejora la resolución del NAS y disminuye la mortalidad asociada a las enfermedades cardiovasculares. El estudio se han incluido nuevos pacientes, la dosis de 0,4 miligramos sería la ideal para este tipo de pacientes y sobre todo aprovechan el efecto de la pérdida de peso que tiene el fármaco. Otro fármaco también importante, y es el último que os voy a hablar porque es un estudio muy reciente, solo incluye 80 pacientes, es el fluxifermin, es un análogo del FGF21 y consigue en dosis medias hasta el 40%, casi próximo al 40%, la regresión de dos niveles de la fibrosis de los pacientes que presentan una cirrosis. Se comporta como un antifibrótico muy potente.
y los estudios con él están bastante satisfechos. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Porque esto es lo importante, en realidad. El diagnóstico de la esteatosis lo vamos a hacer a través de los medios que tenemos disponibles, de la ecografía principalmente, en otros centros que tengan disponibles, pues la elastografía o incluso el CAP se puede utilizar. Pero lo que hay que demostrar en estos pacientes es que existe una alteración metabólica, como os comentaba antes, pacientes con sobrepeso y diabéticos directamente. Hay que hacerle una valoración con un EPA Score, con un score que predice las tasas de mortalidad. Y en aquellos pacientes que no tengan alteración metabólica, pues se les harán recomendaciones dietéticas para el control de la enfermedad por depósito graso y se reevaluarán de forma periódica en su centro de salud. Aquellos pacientes que sí que tengan una alteración metabólica, se le va a aplicar el EPA Score, el score que se ha aplicado anteriormente. Si tiene un bajo riesgo, pues se volverán a dar las recomendaciones dietéticas y se reevaluará el paciente dependiendo del medio en el que se encuentre, y en aquellos pacientes con alto riesgo son los que son subsidiarios del seguimiento por nuestra consulta de enfermedad metabólica. Y es ahí donde tiene la importancia. Lo que hacemos con ello es evaluar el alto riesgo, determinar la fibrosis por elastografía y decidir si necesitamos pruebas complementarias para determinar el estado del enfermo. ¿Y por qué es importante el seguimiento? Si atendemos a los datos de la región de Murcia, la diabetes, la obesidad y el riesgo cardiovascular hacen que la prevalencia de la enfermedad por NAFLD en nuestra región sea del 60 al 80%, con una presencia de fibrosis avanzada del 10 al 15%. Eso supone, solo en nuestra área, más de 184.000 pacientes. Es una exageración para cualquier tipo de sistema sanitario. Por tanto, y lo que planteamos desde aquí es un abordaje multidisciplinar de esta enfermedad, en la que el hepatólogo, donde pone nombre y categoría, tendría que salir hepatólogo, coordina un circuito de pacientes, en el que están implicados muchísimos servicios, como análisis clínicos, anatomía patológica, medicina interna para el control de los factores de riesgo cardiovascular, endocrinología, cirugía general para los procedimientos bariátricos, la endoscopia bariátrica, que tiene un sentido muy importante en este tipo de pacientes, según los estudios, y otros muchos servicios que participan como rehabilitación, en rehabilitación física, sobre todo en estos pacientes. Pues yo nada más que daros las gracias por atenderme y dispuesta a responder las preguntas que queráis. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. Pues, en los estudios farmacológicos se ha visto en el placebo versus el tratamiento que las medidas, es decir, de pérdida de peso, que realmente mejoran esta enfermedad, si ha sido igual en ambos grupos. Y otra pregunta, que es lo mismo, en los pacientes que realmente les ha bajado la fibrosis, la baja la estatosis, ¿ha habido una bajada de peso significativa además del fármaco? Claro, la influencia de la pérdida de peso. Si tenemos sobre todo las drogas metabólicas, a los inhibidores de la GLP-1, a la semaglutida, el efecto que tiene la semaglutida a nivel hepático es cero. Lo que controla sobre todo es el efecto que tiene sobre la lipotoxicidad que tienen esos fármacos y hacen la pérdida de peso. En los estudios en los que se busca la pérdida de peso, sí. Sin embargo, los antifibróticos, en los que se usan en el otro grupo de fármacos, sí que se controla el peso en los dos grupos, porque es muy importante, claro, los pacientes que pierden peso asociado a la toma, por ejemplo, del beticólico, el ácido beticólico, el estudio que se utilizó para que fuese aprobado por la FDA, incluía un estricto control de peso de los pacientes, sin evidenciar diferencias significativas entre los pacientes que mejoraban la fibrosis por el fármaco y por el placebo, porque muchos pacientes del placebo también mejoraban la fibrosis y era sobre todo por la intolerancia al fármaco, por la pérdida de peso. Yo te quería hacer una cuestión. ¿No parece que estamos equivocándonos en el foco? Es decir, se está trabajando mucho en fármacos para solucionar un problema que tendría que estar enfocado a la educación sanitaria y a la prevención de la obesidad. Pero eso pasa. Los malos hábitos dietéticos. Es decir, aquí la atención primaria, la educación para la salud tendría que ser una pieza básica y fundamental, porque parece que estamos hablando de una enfermedad
que es el conjunto de las enfermedades que tiene la sociedad moderna, ¿no? Ujú. Europa, América y menos en Asia. ¿Por qué menos en Asia? Probablemente porque Porque el índice de obesidad en Asia es mucho bajo, menor. efectivamente. Entonces, no sé si estamos equivocando el foco realmente o Mira, está muy bien buscar fármacos, pero ¿por qué no buscamos mejorar la salud de nuestra población desde el inicio, desde los más pequeños? No sé. en casi todas las reuniones que se habla de la enfermedad metabólica por depósito graso, inevitablemente se llega a esa cuestión. Si tenemos un tratamiento que es efectivo, que es la dieta y la modificación de los hábitos de vida, que resuelve hasta el 90%, o sea, mejor que cualquier otro fármaco en ningún estudio, ¿por qué no se considera? Y las farmacéuticas te lo plantean de una manera que es cierto, porque tampoco la hipertensión, la diabetes, todos esos factores de riesgo cardiovascular asociados también tienen una influencia, sobre todo en el sobrepeso. Y tienen esa influencia. Entonces, pues es un mecanismo de comodidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La comodidad de este tipo de fármacos es mucho mejor que decirle a una persona que pierda el 10% del peso corporal en una persona muy obesa. Pueden ser a lo mejor 15 kilos, que estamos hablando de reducciones de peso que son muy limitadas, pero que sin embargo consiguen la resolución del cuadro en el 90% de los casos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el foco también sería una educación sanitaria más específica y mucho más controlada en este tipo de pacientes. Yo te añadiría en la penúltima diapositiva, cuando tú dices el abordaje multidisciplinar, no he visto al médico de familia ahí. Y creo que es un actor principal, como ha dicho él, porque es mucho más importante prevenir, puesto que sabemos la causa, y colaborar a tratar el paciente en su ámbito habitual y más cercano. Claro, el problema de esos pacientes es que terminan en una consulta específica porque tienen esteatosis hepática. Entonces, en el momento que tiene un daño hepático ya dejan de tener una asistencia en atención primaria. Eso es lo que debemos evitar. Por eso hay muchos pacientes que deben de seguirse desde atención primaria y deben de seguirse atendiendo a la estratificación del riesgo. Por eso hablaba de los índices. Pacientes que no tienen una enfermedad hepática, que no tienen un grado de evolución del daño hepático tan grande, se pueden seguir perfectamente en atención primaria y puede modificarse el tipo de tratamiento desde atención primaria y se deben dar recomendaciones y, por supuesto, estaban atendidas. Me refería sobre todo al circuito hospitalario de los pacientes de alto riesgo, a la consulta que nosotros tenemos habitualmente, que son pacientes que tienen una fibrosis significativa, que están desarrollando complicaciones y que en ese caso ya están derivados a nuestro centro. Pero, por supuesto, la enfermedad por depósito graso es una enfermedad de origen comunitario. Hablamos del daño y la prevalencia en la comunidad. Y solo un 1% de esos pacientes tendría que estar en nuestra consulta, no el volumen que tenemos de ellos. Totalmente de acuerdo. Pues Antonio, hay dos preguntas en el chat. Además de felicitarte por la presentación, te pregunta el doctor Moraleda si podrías comentar un poquito la fisiopatología de forma resumida, sobre todo si hay alguna vía de señalización que se pudiese utilizar como diana terapéutica o algún gen clave. Sí que lo hay. ¿Puedo poner en mi cuadro, mi gran diapositiva? Comparte un segundo. Dale a compartir pantalla. Sí. Y os pongo la diapositiva porque es específica. Ahí no, a compartir aquí. A compartir, muy bien. Ahora ya puedes Selecciono la diapositiva. Vale, bueno, hacemos las dos preguntas. Entonces, la otra pregunta que el doctor Camilo Llamoza, que dice si podrías comentar algo sobre el papel de la elastografía en el diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes, tanto desde vuestra consulta como desde atención primaria. Muy bien. Respondiendo. Sí, a ver. mejor. Para responder al doctor Moraleda, la fisiopatología principalmente se basa en 4 ejes. Sobre todo, los receptores más estudiados son el receptor farosenoide, es un receptor específico sobre todo antifibrótico que tiene las células estrelladas, los receptores PARS, que son los receptores sobre todo del metabolismo lipídico en el hígado, de la lipotoxicidad asociada a estos fármacos. Y hay otros 2 tipos que son los antifibrogénicos, sobre todo los que van a modificar las ciclooxigenasas, los niveles de transferencia de las señalizaciones de inflamación, que son las que van a ser responsables de la aparición del cuadro de fibrosis. Se resume principalmente sobre todo los exponentes, los condicionantes externos, el medio en el que se desarrolla el ser humano y sobre todo los factores genéticos que están asociados para la aparición de hipertensión, los conocidos, específicamente del hígado. Hay 3 genes que se han asociado con un desarrollo mayor
de cirrosis y de hepatocarcinoma, que son los genes PNP. Está el 1, el 2 y el 3 específicamente con el desarrollo de hepatocarcinoma grave, y luego sobre todo en el eje metabólico, en el eje del síndrome metabólico, sobre todo la aterogénesis inflamatoria, todo lo que tiene que ver con las enzimas, todo lo que tiene que ver con la cascada enzimática que produce la diabetes tipo 2 en estos pacientes, la resistencia a la insulina, que es uno de los factores más importantes que se han asociado al desarrollo de la enfermedad, y por último el eje hígado-páncreas, que hace que aumente la resistencia a la insulina en estos pacientes, que no se metabolicen bien, que no se generen proteínas adecuadas y que se activen las células alfa, que son las que van a producir el glucagón y por tanto van a fomentar la fibrosis dentro del hígado. Es una fisiopatología que incluye no solo la afectación hepática, sino incluye el desarrollo de otras comorbilidades como la hipertensión, el desarrollo de la cirrosis hepática, el desarrollo de la hipertensión arterial, el desarrollo de la diabetes. O sea, está todo muy imbrincado y es dificultoso intentar buscar un punto. Pero esos 4 focos, doctor Moraleda, son los más importantes, son los receptores donde se están estudiando para hacer los fármacos que se están obteniendo. Ahora se han puesto muy de moda en los estudios los receptores PARS porque se han visto que no solo disminuyen la fibrosis, sino que también controlan la enfermedad cardiovascular y por tanto son muy útiles en cuanto a tratamiento futuro. Y respondiendo a la segunda pregunta del doctor Llamoza, la estimación de la fibrosis a nivel hepático es básica para nosotros. Como decía la compañera anteriormente, pacientes sin fibrosis pueden ser seguidos en su centro. El problema que tiene en su centro de referencia es su centro de atención primaria. El problema que tienen las estimaciones indirectas, que eso son estimaciones indirectas que son muy buenas para valorar estadios muy iniciales de la fibrosis o estadios finales, dejando una zona intermedia de difícil valoración, que es la llamamos la zona gris. Entonces, por eso comentaba que en algunos pacientes, cuando las comorbilidades son muy grandes o tenemos dudas de los resultados que nos ha dado FibroScan en la elastografía, podemos utilizar técnicas mucho más complejas como la técnica de la resonancia magnética para determinar en esos grados de fibrosis. Nosotros nos manejamos muy bien con la ecografía en manos expertas y una elastografía de buena calidad soluciona muchísimo los problemas de estos pacientes y no tenemos que recurrir a técnicas más caras como puede ser la resonancia. Pero sí que existe un grado de intermedio de pacientes en los que la fibrosis no se va a determinar bien y vas a decidir por los factores de riesgo, la comorbilidad que tiene el paciente, si lo vas a seguir como un paciente de alto riesgo o como un paciente de bajo riesgo. Dos preguntas, una pregunta de tipo fisiopatológico y otra de tipo clínico. O sea, el MAG, ahora se llama enfermedad grasa de origen metabólico asociada, se llama así porque en realidad es como un chivato o como una parte de la enfermedad metabólica. Se ha visto, porque yo no recuerdo, yo sé que más o menos un 30% de estos pacientes desarrollan enfermedades cardiovasculares. ¿Hay una correlación entre el grado de fibrosis y el número o incidencia de complicaciones metabólicas visto de manera transversal, no de manera prospectiva? ¿Hay una correlación? Lo que se ha visto es que los pacientes esta es una de las primeras diapositivas que he puesto para hablar de la enfermedad de origen sistémico, de hablar de que la enfermedad hepática es solo una de las manifestaciones que tiene el MAF, es la aparición de eventos cardiovasculares. Se asocia los pacientes que tienen un aumento de la fibrosis, como ves en la gráfica, aumenta la mortalidad. Sí que se ha estudiado y se ha asociado que aquellos pacientes con más fibrosis tienen más eventos cardiovasculares, tienen más cáncer y tienen más desarrollo de comorbilidades de origen hepático. Y la segunda es respecto al microbioma, es decir, el eje intestino-hígado, o sea, esta enfermedad como la cirrosis, como la arteriosclerosis, son... A día de hoy se piensa que son enfermedades de tipo inflamatorio. Entonces también parece que hay una correlación. ¿Puedes hacer un comentario sobre ese eje? Pues como me estaba extendiendo muchísimo en la extensión de la sesión, había quitado algunas gráficas de cosas que se están desarrollando y sobre todo el estudio del microbioma ahora, pero es para todas las enfermedades de origen absortivo, que tiene una absorción mayor. Parece que estos efectos a nivel hepático producen un aumento de la permeabilidad para las grasas a nivel del hígado y a nivel del intestino y producen un aumento de esa grasa a nivel del hígado. Ese trastorno de absorción, ese aumento de la absorción por las citoquinas proinflamatorias son las que son responsables
Y parece que la microbiota intestinal tiene muchísimo que decir en ese caso. Protege en algunos casos y facilita la absorción de grasas en otros. Son estudios que se están desarrollando ahora, se están haciendo pruebas. Hay un estudio en fase 2 chulísimo sobre el desarrollo de complicaciones en los pacientes contra aporte de flora intestinal específica para mejorar esos perfiles, y los estudios son bastante buenos. Los resultados son prometedores. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí, pues. Bueno, lo primero felicitar por la sesión. La verdad es que se me ha hecho corta. Dice que ha sido larga, pero a mí se me ha hecho corta, ¿no? Gracias. Y luego, pues comentar, bueno, pues que con respecto a la atención primaria, pues tenemos disponibles a instancias del doctor Fons en su momento algoritmos como FONS o el APRI, y que resultan muy fáciles para nosotros informar con los resultados de analítica básica que se suele pedir, y que podría ayudar un poco en la atención primaria también para hacer un cribado o un seguimiento de esos pacientes. Y luego una tontería, una cosa, has comentado lo de la PCR ultrasensible, y es algo, la PCR que nosotros utilizamos es la ultrasensible ya, simplemente que tiene el rango ampliado, pero que es la ultrasensible, y ya está. Simplemente volver a manifestarme mi felicitación. Gracias. El otro día, cuando comentaba con el doctor Alberca la necesidad de establecer este protocolo, sobre todo, y vamos a análisis clínicos para automatizarlo, porque igual que lo hemos hecho con el FONS y el APRI, esos se desarrollaron no específicamente para la enfermedad metabólica. APRI, FONS y el FIT4, que son los que tenemos disponibles, se desarrollaron sobre todo para la hepatitis C. Entonces parece, y lo ha comprobado la Universidad de Sevilla con el estudio del EPAMED Score, que es de la base de datos que utilizamos a nivel nacional de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, ha demostrado que es mucho más efectivo y es capaz de predecir la aparición de comorbilidades, y por eso no he hablado del FIS y el FONS, y vamos a ir a hablar con usted para automatizar el sistema, igual que hicimos con APRI y con FONS, hacer el EPAMED para estos pacientes y que lo tuvieran disponible en la atención primaria, y si ya da un bajo riesgo, tiene una esteatosis con bajo riesgo, directamente dar una medida higiénico-dietética y hacer un seguimiento por su parte, que sería la mejor opción. Por supuesto, darlo por hecho. Perfecto. Pues, esto va a salir muy bien. No sé si es el final de la sesión. Es una gran conclusión. Efectivamente, por eso digo que es... Lo agradecemos porque yo creo que además se ha demostrado que es un factor que puede delimitar muy bien las personas, no solamente con la esteatosis, sino con riesgo cardiovascular, y que es un índice indirecto también de riesgo cardiovascular. Y por tanto yo creo que puede ser de gran utilidad, no solamente para nosotros que tenemos el microscopio pequeño mirando el hígado, sino más amplio para la medicina de familia, que pueda determinar no solamente si tiene una esteatosis, sino saber, oye, este enfermo tiene más riesgo cardiovascular, tiene un EPAMED muy alterado. O sea que, no, igual lo has dicho, es que hemos llegado tarde, pues nos hemos equivocado con la hora, con esto, pero es así. No te preocupes. Estábamos muy relajados. ¿En qué momento hay que mandar a operar o hacer técnicas endoscópicas? Pues mira, cuando el sobrepeso consideran fracaso terapéutico cuando después de 12 meses de tratamiento dietético no consiguen mejorar al paciente. Esos serían todos los pacientes que tenemos en la consulta. O sea, me refiero, tendremos que mandar a todos los pacientes a tratamiento endoscópico, a tratamiento bariátrico. Lo que sí que es cierto es que muchos de estos pacientes tienen un sobrepeso ligero o un sobrepeso leve que se beneficiarían mucho más que de una cirugía bariátrica, que sabéis que no solo tiene la afectación, la reducción de abdomen, la reducción de grasa, sino también genera una circulación de nodo que puede producir fibrosis. O sea, la cirugía bariátrica en sí misma puede producir fibrosis, entonces sería una técnica a usar en los pacientes en los que el sobrepeso es muy grande, no tenemos otras técnicas. En ese caso, lo que aconsejan las guías americanas, sobre todo, es la endoscopia bariátrica, que la colocación, las técnicas indirectas como el POUS, la reducción del abdomen a través de la endoscopia, o incluso el balón gástrico, se han demostrado eficaces en este tipo de pacientes, cuando el sobrepeso es ligero.
En aquellos pacientes, nosotros a los 12 meses no podemos mandar a todos los pacientes que tenemos en la consulta a una cirugía bariátrica o a plantear una cirugía bariátrica, pero sí lo que hacemos es, cuando se perpetúa en el tiempo, los mandamos a endocrinos para que valoren si el estado nutricional permite hacer eso. También se ha visto que tenemos un fármaco como la semaglutida, que en los estudios en fase 3 están siendo unos resultados buenísimos, ya está comercializado como tratamiento para la diabetes y se está usando en muchos pacientes, sobre todo por su potencial de pérdida de peso. O sea que tenemos un camino ahí intermedio que tenemos que esclarecer. El término tiene 6 meses, la enfermedad tiene 6 meses como concepto genérico y por eso esta enfermedad ha cambiado tanto en los últimos 3 años en cuanto a definición, en cuanto a forma de tratar, en cuanto a forma de dirigir el diagnóstico, que yo creo que esta apertura de miras al concepto de enfermedad metabólica asociada a manifestaciones metabólicas asociadas al hígado graso nos va a permitir esclarecer muchos de esos caminos. Nosotros de momento no estamos enviando a todos los pacientes a hacerle cirugía bariátrica. Tendríamos que tener ese escalón intermedio que todavía no tenemos disponible en nuestro centro, las técnicas endoscópicas bariátricas. Muy bien, bueno, pues reiterarte la enhorabuena por la sesión y sobre todo por el amplio debate que se ha suscitado tras la misma, que ha sido, yo creo que súper enriquecedor. O sea que enhorabuena y muchísimas gracias. A vosotros, buen día.